ante ti, Señor, ante tu gloria, pidiéndote perdón por nuestras faltas, Señor, y rogándote, ten misericordia de nosotros, Señor. Te ruego que bendigas aquí a tu pueblo presente, Señor, y que tu palabra sea un bálsamo para nosotros. Espíritu Santo, guíanos para entender diáfanamente tu palabra, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros hoy, Señor. Y ayúdanos, Señor, a someternos a ella, Señor, no solamente ser oidores olvidadizos, Señor, sino a ser hacedores de tu palabra, Padre Celestial, para llevar con nosotros el testimonio de ti, Señor, donde quiera que vayamos, Señor, y para que las almas, Señor, sean provocadas a celos, Señor, y vengan a ti, para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, antes de comenzar vamos a ir, yo creo que lo anoté en el teléfono, vamos a ir a Romanos 8.1. Vamos a ir a Romanos 8.1. Y vamos a comenzar viendo que esto es una expresión, que es un término, podemos decir un término técnico que el apóstol Pablo usa, ¿no? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Okay? Vamos a ir a otro versículo que se encuentra, vamos a Filipenses 1. Primera de Filipenses, es para ver si están prestando atención, porque yo digo primera de Filipenses y siento buscando. Ok, primera de Filipenses 1, versículo 1, que dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y vamos a ir ahora a otro, primera de Pedro 5.14. Primera de Pedro 5.14. Y dice, saludaos a unos a los otros, con ósculo de amor, pasea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. De hecho, si vamos, si no me equivoco, en el libro de Efesios, dicen en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí vemos varios versículos, hay muchos más, pero no quiero, esto simplemente es para mostrarles algunos usos de este término en Él, en Cristo. Y esto tiene un significado especial, tiene un significado teológico que muchas veces pasa desapercibido, porque confundimos el uso de la palabra en, que de hecho la palabra en griego es exactamente igual a la palabra en español, en. Y significa estar dentro de o sobre, ¿no? Cuando nosotros decimos estamos en la iglesia. Y tiene esa connotación de localidad, tiene esa connotación de lugar, ¿ok? Una connotación geográfica. Por eso es que el sermón de hoy se llama una geografía divina. Y vamos a explorar a través de la Escritura desde el Antiguo Testamento, para tratar de discernir un poco qué es lo que significa esto de estar en Cristo. ¿Qué significa esto cuando leemos el apóstol que dice los que fueron escogidos en Cristo? Porque dice sí, los que fueron escogidos, pero aclara que la elección es en Cristo antes de la fundación del mundo. Paz en Jesucristo. Los que estáis en Cristo, los que andan en Cristo, no según el Espíritu. Entonces, esto tiene un significado muy importante, porque nótese que es bastante común esta frase, sobre todo en el apóstol Pablo, pero la encontramos, como le mencioné, en el apóstol Pedro y otros escritores de la Escritura. Y yo quiero que comencemos. Hay varias instancias, mientras yo estaba pensando sobre esta cuestión, que no es la primera vez que hablo sobre el tema. ¿Okay? He hablado anteriormente sobre la cuestión del lugar o de la presencia. Creo que uno de los mensajes fue el lugar de la bendición.
¿cierto? Dios no nos bendice en cualquier lugar. Dios nos bendice en el lugar que Él ha dispuesto para que nosotros seamos bendecidos, en ese lugar específico. No se vaya para Tarsis. No se vaya para Tarsis, porque allí no es la cosa. Usted tiene que ir a Nínive, si Dios le mandó a Nínive. No se vaya a Antioquía si Dios le dijo venga a Jerusalén. Ni se vaya a Estados Unidos si Dios le dijo vete a Venezuela. ¿Entienden lo que estoy hablando? Tiene que estar en el lugar de la bendición. No se quede en la casa viendo el televisor si el Señor le dijo que usted tiene que estar esa mañana en la iglesia. Y no crea usted que usted va a recibir la bendición de Dios. Bueno, pero yo escucho el mensaje en la casa. Yo escucho la predicación y Dios me habla. Me atrevería yo a decirle que no. Que sí, el Señor, obviamente la palabra de Dios llega y tiene poder y es eficaz. Pero si usted no le está moviendo el espíritu para ir a congregarse con los hermanos, como dice el apóstol Pablo, como algunos tienen por costumbre, entonces no está siendo usted bendecido. Usted no puede ser bendecido fuera de Cristo. Y usted dirá, pero ¿cómo es que somos bendecidos? ¿Cómo que puedo estar bendecido en Cristo? Bueno, mire alrededor y vea a todas estas personas. Estas personas se llama el cuerpo de Cristo. Y si usted quiere ser bendecido, y vimos en la Escritura, usted tiene que estar ¿dónde? En Cristo, metido en Cristo. Usted no puede tener una vida privada independiente de la vida comunal de sus hermanos. Usted no puede ser un cristiano y tener poder en su vida y tener eficacia y efectividad si usted no tiene una vida eclesiástica, por usar un término bonito. Si usted no tiene una vida de iglesia, si usted no tiene comunión unos con los otros, su vida no va a tener poder tampoco. Y es más, su vida va a ser una vida que va a reflejar más al mundo que a Cristo. Amén. No vaya a ser que esté diciendo una herejía yo. Eso me asusto. Vamos al libro, en Edén. En Edén vemos algo interesante. Cuando Dios crea el Edén, y eso lo hemos visto antes, el Edén de hecho es un prototipo de templo. Dios crea al hombre y lo crea en el Edén. De hecho, la palabra Edén significa tierra roja. ¿Okay? La palabra Adamu tiene la raíz, la palabra Edén tiene una raíz en común con la palabra de Adán. Adán fue tomado de Edén, de la tierra roja, fue hecho formado de la tierra, Dios formó a este hombre. Y dice algo interesante, todos decimos el jardín del Edén. El jardín en realidad no estaba en Edén, dice que él hizo un jardín al este del Edén y puso allí al hombre que había creado. Ahora pregúntese usted, ¿por qué pone Dios a ese hombre en el Edén? Lo hemos analizado antes. El Edén, ¿qué es lo que representa? El Edén es el templo de Dios. Nótese que el Edén tenía una entrada y aquella entrada estaba señalando hacia el este. Y dentro de ese huerto había un árbol. Y pasando más allá estaba ¿qué cosa? La presencia misma de Dios. Aquí vemos el simbolismo. Si ustedes piensan en el templo de Salomón cuando fue construido, el templo estaba mirando hacia ¿en qué dirección? Hacia el este. ¿Y qué habían entonces cuando entraba? Había un árbol. Habían dos árboles, el árbol de la vida. Y cuando usted entraba en el templo de Salomón, se encontraba también con un árbol de bronce, o de oro puro, de hecho, pero no habían instrucciones en la escritura si debía ser de oro o de bronce, pero sabemos que estaba hecho de oro. A Salomón le gustaba mucho el oro. Y usted se encuentra con un árbol de oro, que era la gran minora del templo. Y usted pasaba más allá y se encontraba ¿con qué? Con la presencia de Dios. Y vemos que en el jardín del Edén habían también dos querubines que están custodiando la santidad de Dios, la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué pone Dios al hombre en ese templo? Porque ¿de qué cosa es figura el templo? De Cristo. El hombre fue formado de la tierra, pero para que el hombre tuviera vida y tuviera la vida que Dios había destinado que este hombre tuviera, tenía que estar dentro de ese templo, que significa estar en Cristo. En aquel jardín del Edén que era un prototipo era una figura de Cristo. ¿Por qué no deja al hombre en el mundo? Él lo pone en un lugar especial. De la misma manera que cuando ustedes fueron salvos, Dios los recogió de los países. Todos venimos de diferentes países, todos venimos de diferentes familias, con diferentes luchas, con diferentes problemas, con diferentes traumas, lo que usted quiera. Nos agarró, nos limpió y nos metió en esta iglesia. Lo introdujo usted en el templo de Dios, para que usted tenga vida, para que tenga comunión con Dios. Porque eso es lo que significa la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Amén. Ok, vamos entonces allá a Génesis capítulo 2:8.
Génesis capítulo 2, 8. Y vamos a ver qué dice ahí. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Aquí vemos lo que le había estado comentando, que Dios crea este lugar especial. De hecho, es algo interesante porque la palabra paraíso viene de una palabra persa antigua, ¿ok? Y la palabra paradisum, de hecho la palabra nuestra, la palabra que nosotros usamos para decir pared o muro, se deriva de esa palabra persa. Y paradiso significa jardín amurallado. Si usted lee la descripción del huerto del Edén, el Edén estaba rodeado de una cordillera, había montañas alrededor y solamente había una entrada y una salida. Estaba como en un valle y había una salida al este. Entonces aquí estamos viendo de dónde viene la palabra del paraíso, que el Señor mismo nos menciona. Estarás conmigo, dice, al ladrón en el paraíso. Un paraíso es un jardín amurallado. ¿Ok? De hecho, si ustedes los que estén interesados en la arquitectura de los jardines, si ustedes miran los jardines ingleses, por ejemplo, o los jardines franceses también, de hecho en el Versalles pueden ver lo que yo les estoy hablando. Los jardines tradicionalmente se construyen como una réplica o una copia del jardín del Edén. En el Versalles usted se va a encontrar que hay lo que se llama el Gran Canal, y el canal tiene otro canal transverso que forma una cruz. Y el jardín está dividido en 4 partes, de la misma manera que del Edén salían 4 ríos. ¿Ok? Esto le dejo para que usted después se entretenga con Google mientras esté almorzando y esté viendo si lo que yo le dije es verdad o es mentira. Ok, entonces estamos viendo que comienza el principio y Dios pone al hombre en un lugar especial. Dios no lo deja ahí tirado en el mundo. Y no era porque el mundo era malo, porque Dios creó al mundo y dijo, el mundo es bueno, todo lo que Dios hizo es bueno. ¿Por qué no dejó Dios a Adán en el mundo que él había creado, en este mundo perfecto? ¿Por qué lo pone en este jardín? Porque todo aquello desde el principio prefiguraba a la iglesia, al hombre que tenía que ser salvo, que tenía que ser sacado del mundo y puesto ¿dónde? En Cristo. Es la rebeldía del hombre la que lleva a que Dios expulse a Adán del huerto. Y pone que dice 2 querubines de fuego, 2 serafines creo que dice, 2 serafines y una espada que estaba revoloteando. De la misma manera que en el templo estaba velado, estaba separada la presencia de Dios con un gran velo, y detrás estaba el arca, y el arca estaba custodiada ¿por qué cosa? Por 2 querubines que protegían la santidad y la presencia de Dios. Amén. Vamos a Génesis 28:11. Vamos a Génesis 28:11 y vamos a ver, porque lo que yo quiero que usted tenga es un sentido de lo que es la localidad. Lamentablemente, hermanos, y esto se lo digo, lamentablemente en el mundo cristiano, yo siempre estoy dando con el martillo con esto, hay ciertas doctrinas de carácter gnóstico que intentan separar lo físico de lo espiritual. El Dios creador del universo es el mismo Dios del mundo espiritual y es el mismo Dios del mundo físico. El Dios que creó los cielos y la tierra se encarnó de verdad, no de mentiritas, de verdad en un hombre, se hizo hombre y nos salvó por medios físicos y espirituales. La salvación del hombre no es una salvación meramente espiritual, es una salvación físico-espiritual. Porque déjeme decirle, cuando usted muere, si el Señor no ha venido antes y lo pongan en la tumba, ahí no se terminó la historia. Ahí usted no fue salvo en ese momento, ¿cierto? Cuando el Señor regrese y a la voz de su llamado, con voz de arcángel y con trompeta, a la final trompeta, porque sonará la trompeta, dice, y los muertos en Cristo, que dice, resucitarán primero. Entonces ahí se va a completar su salvación, como habla el apóstol Pablo en Romanos 8:23. En Romanos 8:23, donde nos dice qué cosa, y dice que la adopción como hijos de Dios, ese término que usa Pablo, no es algo que ocurrió, es algo que está por ocurrir. Esta es dice la restauración de vuestros cuerpos.
Y dice que la naturaleza está con dolores esperando a este evento sobrenatural que va a ocurrir. Amén. Oye, pero que amén más poco esperanzado. Les estoy describiendo el evento más poderoso en la historia de la humanidad. Les estoy diciendo que todos aquellos dolores que Dios le va a limpiar toda lágrima. Amén. Dice, amén. Digamos que amén. Un amén muy presbiteriano, no sé, hacía falta un amén un poco más bautista. Bien, entonces vemos en Génesis 28, 11, Génesis 28, 11, ¿qué dice? Y llegó, bueno, vamos al 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Ahora, yo sé que la Biblia aquí nos dice todo esto en un versículo. La distancia que estamos hablando es aproximadamente de 400 millas. ¿Ok? No es que él se levantó por la mañana, caminó 10 pasos y se encontró en Harán. Se despertó y dice, y fue a Harán, 400 millas. Ahora, él no fue en el Tesla. Jacobo no tenía un Tesla. Tuvo que ir caminando. Saque la cuenta de lo que habrá sido aquello. Ok. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será su descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré y te traeré a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó, amén, despertó Jacobo de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Nótese algo interesante, él caminó 400 millas y Dios es omnipresente. No hay un lugar donde Dios no esté. Usted divide un átomo en el acelerador de partículas de CERN en Suiza y ahí está Dios. No es que ahí está Dios, es que todas estas cosas están en Dios. Todo lo que ocurre, todos los momentos históricos ocurren en Dios. Nada se escapa de Dios y de su omnipresencia. Sin embargo, Jacobo hace una observación muy peculiar y dice: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Jehová no estaba en las 400 millas que él caminó para llegar a Harán, pero estaba en ese lugar. ¿Qué significa eso? Bueno, ahí nos está hablando de la presencia de Dios. Una cosa es que Dios está en todas partes. Dios está también en el infierno. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si en los cielos pusiere mi estrado, si pusiera hasta lo más profundo del Seol. Hay muchas personas, muchas veces yo he escuchado personas decir que el infierno es la ausencia de Dios. Tal cosa no existe. ¿Okay? Tal cosa no existe. En el infierno, allí también está Dios. Porque el infierno, el cielo, la tierra, todo lo que es una creación existe en Dios. Y Él lo sostiene con el poder de su boca y de su palabra. Amén. Entonces aquí viene, pero hay algo interesante. No es solamente que Dios está en todas las partes, o que todas las partes están en Dios, sería más propiamente dicho, sino que dice que Dios estaba en ese lugar. ¿Por qué? Porque él había tenido un encuentro con Dios. Pero ¿por qué tuvo Jacobo un encuentro con Dios en ese lugar? Y después vemos que tuvo otro encuentro con Dios cuando él peleó encima del monte. ¿Se acuerdan? Hasta que lo bendijo. Y no te dejaré ir. Y Dios estaba en ese lugar. Eso nos habla de un encuentro con Dios y su criatura. Es la presencia de Dios que estaba con Adán cuando Adán caminaba con Dios en el huerto del Edén. Y esa es la presencia de Dios que el cristiano debe experimentar en su día a día. Pero eso no es una presencia imaginaria, no es una presencia meramente espiritual, sino que tiene también algo de físico, de lo material. Nosotros estamos, dicen, en las regiones celestes, pero estamos también en la tierra. Y en la figura o en la forma de Cristo, el cielo se unió a la tierra, a lo físico, de una manera inseparable por la eternidad. Y Dios va a hacer nuevos cielos y nuevas tierras, y nos va a dar nuevos cuerpos glorificados, y seremos como Él es. Esto es doctrina cristiana. Eso es lo que enseña, lo que ha enseñado la iglesia desde siempre. ¿Por qué? Porque es lo que enseña la Escritura.
Lamentablemente separamos en nuestra mente, hacemos una dicotomía como espiritual por allá y lo físico por allá. Lo físico es malo, apesta. No, Dios se hizo hombre para rescatar aquello y también a esto otro y para unirlo en sí. Que en este momento hay un hombre en el cielo. Eso no es una metáfora, no es una alegoría, no es un símbolo. Eso es literalmente verdad, que el Señor Jesucristo ascendió al cielo en una forma física y lo vieron sus apóstoles subir. No espiritual como enseñan los herejes, por ejemplo, los testigos de Jehová, que dicen que la resurrección del Señor fue una resurrección espiritual. ¿Acaso puede un espíritu comer? Pidió pescado y miel. Toca, le dice, muestra, ¿acaso eso es un espíritu? Porque ellos pensaban que era un fantasma, sus apóstoles. Bien. Aquí vemos un lugar donde estaba la presencia de Dios, un lugar, una localidad, un lugar específico en el planeta Tierra donde el hombre tuvo un encuentro con Dios. Sigamos hacia adelante. Vamos entonces a Éxodo 3:1. Éxodo 3:1. Y aquí vamos a ver otro pasaje muy conocido, todos los conocemos. Éxodo 3:1 que dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Y por qué Horeb se llamaba monte de Dios? Bueno, vamos a ver. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Y por qué es tierra santa? ¿Sabe por qué es tierra santa? Porque ahí estaba Dios. Porque había una presencia. Dios iba a tener un encuentro personal con este hombre. El cielo iba a tocar la tierra en una forma especial, no solamente como una creación, cuando Dios crea las cosas y las sostiene, sino como un encuentro personal entre Dios y Moisés. Por tanto, la presencia de Dios estaba ahí manifestándose en una forma visible para que Moisés pudiera ver la presencia de Dios, que es invisible. Y entonces le manda a quitarse el calzado de sus pies. Desde ese entonces se llamó el monte de Horeb, ¿qué cosa? El monte de Dios. Amén. Y vamos a ver entonces, volvamos un poquitito atrás. Vamos a ver en Génesis 17:8. Génesis 17:8. Y te daré a ti, esta es la promesa que se le había hecho a Abraham y después a Jacob. Y le dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán por heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Aquí está hablando nuevamente que esta tierra tenía algo de especial y que el pueblo de Dios iba a habitar en esta tierra específica. ¿Y por qué en esta tierra y no en aquella? ¿No? Como vamos a ver después, un personaje que dijo: este río de Jordán, ¿acaso no hay ríos grandes en Babilonia? El Éufrates, el Tigris, ¿no son ríos más poderosos y más grandes y más caudalosos? El gran Orinoco o el Amazonas, ¿no son más grandes que este arroyuelo del Jordán o el Mississippi? Sí, pero el problema es que esa no era la tierra de la promesa. Esa no era la tierra donde Dios tuvo un encuentro. Y a lo mejor tenemos aquí, usted mirará y dirá: esta iglesia tan pequeña, si lo que somos 3 o 4 gatos. Amén. Pero Dios está presente. Dios está presente. A lo mejor usted tiene grandes congregaciones donde tiene pastor que es más elocuente que el que usted tiene, y a lo mejor hasta más bonito, pero la presencia de Dios es lo que estamos buscando, no las exterioridades de la vida, no las exterioridades de las cosas, la vanidad de este mundo que pasa, sino ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y Dios está siempre con un remanente. Dios no estaba con todos los ejércitos de Israel. Dios estaba con 300 hombres que no se arrodillaron, no pusieron su cabeza dentro de un arroyo para beber agua, sino que estaban pensando, estaban listos para presentar ¿qué cosa? Guerra en contra del enemigo. Con esa pequeña remanente estaba Jehová Dios. Amén.
Entonces vamos ahora a otro pasaje, seguimos en Génesis 13:18. No se ocupe, vamos a terminar la hora, pero por eso estoy yendo a todo tren. Manténganse despiertos, hermanos. Si se nota que se está quedando dormido, levántese, empieza a brincar, haga lo que usted. Yo no me pongo bravo mientras no se duerma. Si se duerme, le tiro el teléfono y después me lo va a tener que pagar. Génesis 13:18, que dice: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. ¿Sabe qué cosa es interesante sobre la escritura, hermano? Que no es un libro de mitología. Usted puede ir a este lugar hoy día. Usted puede visitar el encinar de Mamre. Usted puede caminar literalmente por entre un encinar es un árbol, ¿ok? Una encina. Y el encinar son donde hay muchas encinas. Estos árboles son árboles enormes, robustos. Y de hecho usted puede, el lugar, le pido que busque, otra cosa que le voy a agregar de tarea para que usted lo busque en Google. Además de los jardines, busque también el encinar de Mamre. Y usted va a ver algo interesante, porque en ese encinar de Mamre había ¿qué cosa? Usted va a ver que lo que quedó del altar que había construido Abraham está en ruinas. Y por siglos se ha excavado las diferentes estructuras que se han construido encima de eso, porque se construyeron iglesias bizantinas, después los musulmanes construyeron una mezquita, etcétera, en el mismo lugar. Pero lo más interesante que a mí me gusta es, número uno, que ahí hay un pozo con agua, que dice la escritura que cavó Abraham un pozo. Y lo más interesante de todo es que en el medio de la roca usted va a encontrar unos anillos donde no hay roca, como que hay tierra, hay hierba, unos anillos así redondos. ¿Y sabe por qué se formaron esos anillos? Ahí estaban los árboles, ahí estaba el encinar. En ese lugar Jehová se le presentó a Abraham. Y usted puede ir y visitarlo. Fue en ese lugar específico. Ha habido lugares específicos en la geografía de este planeta nuestro donde Dios tuvo un encuentro especial con el hombre. Eso a mí me parece tan maravilloso. Usted puede ir con su escritura. De hecho, no me acuerdo qué arqueólogo fue, que él dice que él hacía arqueología con un pico en una mano y la Biblia en el otro. Porque usted puede llegar, todo lo que le dice aquí en la escritura, usted puede ir y va a ser exactamente en el lugar donde dice la escritura. Amén, gloria a Dios, porque es la verdad. Entonces dice, vamos ahora a ver la otra parte. Vamos a Primera de Reyes 8:29. Primera de Reyes 8:29. Y aquí vamos a hablar un poquitico de la construcción del templo de Salomón. (8:29) ¿Y qué dice? Bueno, yo creo que puedo pasar un poquitico más adelante. Vamos a pasar al 37 por cuestión de tiempo. Y dice, si en la tierra hubiere hambre, esto ocurre después de que Salomón terminó de construir aquel glorioso templo, hermoso templo, era una de las maravillas del mundo en aquel entonces, y lo siguiera haciendo si existiera. Y después de que él construye esto, él tiene una oración de consagración. Dice que el rey se dio vuelta y bendijo al pueblo. Y después que hizo, dice, consagró al templo con esta oración. ¿Y qué dice en el 37? Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, anubio, langosta, pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra de donde habiten, cualquiera plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo el pueblo de Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y se extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que le teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra, que tú le diste a nuestros padres. Y sigue hablando de la bendición, pero aquí está hablando de que este lugar es un lugar especial. Como vamos a ver ahora, Dios le dijo a Salomón, a David, que él no iba a construir el templo porque sus manos estaban manchadas de sangre. Pero su hijo se le iba a dar construir ese templo que construyó. Y nada más se podía construir un templo, ¿dónde? En Jerusalén. No se podía construir un templo en las alturas de Golán o en Egipto. No, eso era una adoración ilícita. La adoración de Jehová solamente podía ser en Jerusalén,
encima del monte de Moría, o de Moria, el monte de Moria, donde fue que Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac. Ningún otro lugar en la tierra, dijo Dios, que se podía adorar a Jehová, solamente podía ser en ese lugar. El templo de Jehová tenía que ser construido ahí. Y vamos a ver, porque hubo un rey que decidió ser más profundo teólogo y más sabio que Dios, y decidió, entre una de las tantas abominaciones que cometió construyendo templos paganos, él construyó templos a Jehová en otros lugares del reino también. Y vamos a ver cómo le fue. Segunda de Reyes 23. Segunda de Reyes 23. 19. Y dice: y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías e hizo con ellas como había hecho en Betel. En ese entonces se había desacrado el templo de Dios poniendo una estatua de Acera, de Astarot, y se habían construido otros templos que de hecho se han excavado recientemente, templos a Jehová en las regiones de Samaria, al norte. Eso era una adoración ilícita, con un sacerdocio que no venía de los sacerdotes de Leví, como Dios había mandado. Estaban adorando al Dios verdadero, pero estaban adorando al Dios verdadero en el lugar incorrecto y no siguiendo los órdenes y los estatutos de Dios. Yo muchas veces escucho, hermano, que hay personas que dicen: bueno, yo soy cristiano a mi manera. No, y a mí no me gusta así, pero yo la Biblia la interpreto así. Oh, qué lindo. Sabe que había muchas. Mire, le voy a dar un ejemplo perfecto de una persona que interpretó la Biblia como se le dio la gana. ¿Y dónde va a terminar esa persona? El diablo viene y usa la misma escritura para tentar al Señor Jesucristo. Ahí le va la cosa por interpretar la Biblia como a usted se le antoje. O decir: bueno, yo soy cristiano a mi manera, yo hago las cosas. Oh, maravilloso, qué bien. Vamos a ver cómo te va. Las cosas no son a tu manera, las cosas son a la manera de Dios. De la misma manera que Dios dijo: el templo me lo tiene con David, no me construyas el templo. ¿Qué le hubiera pasado a David si David dice: no, yo te voy a construir el templo? No sabemos, es un hipotético. Pero le digo: Salomón me va a construir el templo. Y después de los descendientes de Salomón, que heredaron el pecado de su padre y se casaron con mujeres, que fue lo que aprendieron de papá. Cuidado, papá, lo que usted le está enseñando a sus hijos. Sus hijos van a hacer no lo que usted le dice que hagan, sus hijos van a hacer lo que están viendo usted que hace. Amén. Hay unas neuronas en el cerebro, les he mencionado antes, se llaman neuronas espejo. La única función de esas neuronas es imitar o replicar lo que la persona recibe, replicar la conducta. Mire qué cosa interesante. Si papá fuma, los hijos van a fumar. Si papá le pega a mamá y le grita, eso es lo que van a hacer también sus hijos. Si papá nunca está en la casa y jamás abre la Biblia, y la Biblia está en la casa bajo 2 libras de polvo, eso es lo que van a hacer sus hijos. Entonces después, cuando sus hijos crezcan y estén en rebeldía, van a venir corriendo al pastor llorando: ay, pastor, ore por mis hijos, como si yo pudiera mágicamente revertir 20 años de mala crianza. Yo no puedo, ese es el trabajo suyo, usted es el pastor de la casa. Le digo esto a los hombres, a los varones, ¿ok? Y esposas, sométanse también a su esposo. Ya que estamos en le tiro eso también, para que tiremos parejo. Hay que tirarle a los varones, pero también a las esposas, para balancear la ecuación, ¿no? Los que han estudiado química saben lo que estamos hablando, ¿ok? Tenemos que respetar las leyes de termodinámica. Esposas, sométanse a sus esposos, ¿ok? Sí. Amén. A pesar, y hermanas, le digo esto, digo, no porque él es bueno, no porque él es fácil, no, yo sé, a pesar de los pesares, sométase, porque Dios le va a bendecir a usted. Le va a dar con un palo por la cabeza, con un bate por la cabeza al caballero, por no hacer las cosas como él debe, pero la va a bendecir a usted y a sus hijos en ver la obediencia de una madre santa. De una madre santa. Ustedes se recuerdan el pastor Nicolás que nos hablaba el testimonio que él tenía de su padre. Sus padres eran rusos, eran de hecho de Ucrania, y habían salido huyendo cuando cayó el imperio ruso, y ellos eran monárquicos, tuvieron que salir corriendo, huyendo, porque estaban matando a todos los comunistas, estaban matando a los de la vieja guardia, y se fueron huyendo a Polonia. Pero el padre del pastor era un alcohólico y no iba a la iglesia, pero su madre, Ana, se llamaba Ana, ¿no? Era una santa esa señora.
Ella traía así estilo como usted, hermana. Ella era la matriarca. Aquí todo el mundo, la hermana cuando venía, ¿se acuerda, hermano Milton? A las 5 de la mañana. Iba cuarto por cuarto, tocándole a todo el mundo. Vamos a todo el mundo a orar. En esta casa se ora. Imagínense los nietos. ¡Ay, abuela! A orar aquí se ha dicho. Y así tiene que ser. Pues aquella madre Ana, de rodillas. Y dice el pastor que él se acuerda que la madre se ponía a orar en la sala. Y venía el padre con las botas, borracho. Y tenía que pasar porque se ponían todos en un círculo así en el medio de la sala a orar por papá. Y él tenía que pasar así como dándole brincos así por encima a los muchachos para no pisarlo. Y un día, ya estaba mayor, tenía 63 años, ¿no? Ya cuando tenía. Al final se convirtió, Basilio era, ¿no? Basilio, un nombre muy ruso. Se convirtió. Y después de eso el Señor se lo llevó a los 3 años. Pero dice que esos 3 años no hubo cristiano con más fuego por el Señor que ese señor. Andaba predicando, diciéndole a todo el mundo con la Biblia bajo el brazo: mire que yo era borracho y el Señor me salvó. En los colectivos, los buses se subía a predicar el evangelio. Pero ¿sabe por qué? Porque había tenido una mujer santa que por años sufrió y le dio un testimonio intachable a ese borracho y a sus hijos, todos creyentes. Amén. Cuide, hermano, su testimonio, porque no es nada más que para usted, es para sus hijos y para la generación. Usted es responsable por las generaciones que vienen. Usted es responsable, se lo recalco eso en la casa, por las generaciones que vienen. Y Dios le va a demandar eso de su mano. Como le pasó a este Salomón. Entonces aquí vemos estos reyes, dijeron: bueno, sí, el templo en Jerusalén. Ah, bueno, pero ¿por qué hay que tener un templo en Jerusalén? Vamos a tener un templo también aquí en Samaria. Y vamos a tener, pero no hay levita, no importa, ponemos a estos, son de otra tribu, pero son de la tribu de Judá, pero le ponemos, o de Benjamín, póngale una, ¿qué más da? Por fuera es igual, le ponen la mitra, lo visten de sacerdote y dale que va. Y Dios dice, provocaron a ira al Señor, porque el Señor dijo: no hagas esto. ¿Por qué? Porque había una geografía específica que había que respetar. Y Dios dijo: es aquí, no allí. Como te dice a ti, el domingo es aquí en Margate. Y Dios te trajo aquí, no fue por accidente. Yo a lo mejor tú tienes pensamiento que fue lo que las circunstancias externas que te llevaron a buscar a este lugar y aparecer aquí cuando viniste. Yo no lo sé, pero lo que sí te puedo garantizar es que esto no es un accidente, de que tú estás aquí porque esa es la voluntad de Dios. Y que es la voluntad de Dios de que tú escuches este mensaje. ¿Por qué? No lo sé. Yo no soy profeta, a mí Dios no me ha revelado esos asuntos. Eso es entre usted y Dios. Lo que sí sé es que le hace falta escucharlo. ¿Sabe por qué lo sé? Porque me hace falta escucharlo a mí también. Amén. Ok, Salmo 137. Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidase de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza y se pegue mi lengua a mi paladar, si no me acordare de ti, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. ¿Cómo van a estar en Babilonia adorando a Dios? A Dios había que adorarlo en un solo lugar en la tierra. ¿Dónde? En Jerusalén, en aquel templo. Ahora usted dirá: qué caprichoso es Dios. No, es porque el templo es una figura de Cristo y no hay salvación fuera de Cristo. De la misma manera que no había ningún templo que condujera a las alturas del cielo, era en Jerusalén donde había que tener un encuentro personal con Dios. Usted no puede ser salvo si usted no tiene un encuentro personal con el templo de Dios, que es Cristo. Esa era la razón. Esa era la razón, porque el único lugar que está consagrado era aquel monte donde el Padre sacrifica al Hijo, donde la figura de Abraham como Dios sacrifica a su hijo Isaac. ¿Qué es qué cosa? La humanidad. Y Dios le da a un cordero que lo sustituye. Y en forma simbólica, como dice el libro de Hebreos, Abraham recibe a su hijo en resurrección de los muertos.
Y en aquel lugar santísimo, que es donde está hoy día esa abominación de la mezquita, de la roca, en esa roca que era ¿cómo se llama? Donde David lo compró, no recuerdo ahora, se me fue. Pero en aquel lugar que David lo había comprado, se lo había querido ofrecer, Omán creo que era Omán, recuérdenme los teólogos, Valerio, era Onán, ahí está la cosa. Gracias, hermano. Y se lo quiso regalar y David le dijo, no, yo no le doy nada a Dios que no me cueste, y David lo compró. Y allí encima es donde se puso el arca del Señor. De hecho, hay algún dato, otro dato incurioso, los que quieren buscar en Google. Si ustedes buscan en Google la piedra de la cual estoy hablando, van a ver que en el piso tiene varios orificios, es una roca, ¿no? Pero tiene un lugar donde hay tallado en la piedra un rectángulo que tiene ciertas dimensiones, y esas dimensiones son las mismas dimensiones que tenía el arca del pacto, porque el arca del pacto estaba encima de aquella roca. Aquella roca se había dejado como estaba, y el templo se había construido encima de ella. Y por esa razón, porque ahí estaba la presencia de Dios, la santidad de Dios, el trono de la misericordia en el cual era esparcido la sangre de los corderos, era que nada más se podía adorar a Dios en ese lugar y no en Babilonia. Usted no puede ser salvo por ningún otro nombre que no sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usted no puede ser salvo por sus buenas intenciones. Usted no puede ser salvo en el Islam. Y usted no puede ser salvo en los testigos de Jehová. Y usted no puede ser salvo en ninguna falsa religión y en los hindúes. No estamos siendo, como se dice, no estamos juzgando, no estamos siendo intransigentes. Lo que estamos diciendo es simplemente que es una verdad. Es una verdad. Amén. Bien, continuemos entonces. Vamos a ir a Segunda de Reyes capítulo 5. Segunda de Reyes 5. Y vamos a ver algo interesante. Un evento interesante. Decimos, oh, ¿por qué pasa esto? ¿Se acuerdan de la historia de Naamán, el leproso, que vino y después de haber sido bautizado en el Jordán, el Señor lo limpia de su lepra? Y no solo lo limpia de su lepra física, sino que también lo limpia de su lepra espiritual. Porque desde ese entonces Naamán consagró y dedicó su vida a Jehová. Incluso pidió que dice, cuando yo tuviera que llevar, dice allá en Babilonia, la mano de mi rey frente al Dios pagano, dice, perdóname, Señor, mi corazón no está en eso, ¿cierto? Y entonces, ¿qué dice en el 17? Después de que él es lavado, él le hace una petición especial a Eliseo. Y mire qué petición más extraña. Le dice, entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. ¿Pero por qué necesita la tierra? Porque algo entendía Naamán que muchos cristianos no entienden hoy día. Él sabía que Jehová era Jehová de Israel, y que esa tierra era la tierra santa. Y no era santa porque la tierra, yo sé que a veces van los cristianos y tocan Israel como si les fuera a dar no, era santa porque la presencia de Dios era santa, porque Dios tenía un contacto, un pacto con su pueblo, con los judíos. Y él sabía que no se podía adorar a Jehová en aquellas tierras paganas, porque todas las naciones habían sido consagradas y dedicadas a demonios. Y habían potestades y gobernadores del aire que estaban sobre las diferentes potencias que habían existido, sean los imperios babilónicos, asirios, Roma. Entonces aquella tierra estaba contaminada por la presencia del enemigo, de los demonios. Pero esta tierra era santa a Jehová. Entonces Naamán dice, yo no voy a sacrificarle más a los dioses que yo le sacrificaba antes, porque ahora estoy viendo, tuve un encuentro con Dios y Dios me lavó, me limpió, me salvó de todos mis pecados. Entonces de ahora en adelante yo solamente voy a hacer sacrificios a Jehová. Pero habíamos visto que hay un problema. No podemos sacrificarle a Jehová fuera de la tierra que Jehová asignó. Entonces por eso es que Naamán, entendiendo esto, dice, dame 2 mulas de tierra. Y él cargó una carreta llena de la tierra de Israel y se la llevó a su pueblo.
Y podemos especular, pero que Naamán lo que probablemente hizo fue que él puso un lugar en su casa, en su tierra, en su patio, y él probablemente cercó ese lugar, le puso allí la tierra que le había traído a Israel, y ahora esa tierra es como un enclave o una embajada, por decir así, de Israel. Y ahora él podía hacerle sacrificios a Jehová en la tierra de Jehová, sin romper los mandamientos del Señor, sin hacer una blasfemia, sacrificando a Dios algo santo fuera del lugar de la bendición que Dios estipuló. Amén. Y entonces aquí ya estamos llegando al final. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? Yo espero que usted haya podido percatar un poco el símbolo de lo que yo he tratado de mostrarle. Estas cosas en el Antiguo Testamento eran figura de lo que iba a ocurrir en el presente. Vemos que desde el Edén, que era una figura de templo, que era una figura del cuerpo del Señor Jesucristo. Vemos también eso en el templo de Salomón. Vemos eso en el sacrificio de Naamán. Vemos también eso en la promesa que se le da al pueblo de entrar en la tierra que fluye leche y miel, en la tierra de la liberación, en la tierra de la promesa, porque cuando el pueblo entra en Canaán para poseerla, entonces es donde ellos son bendecidos. Las promesas de Dios se cumplen, porque Canaán, la tierra, era también una figura de Cristo. Ahora, con todo esto en la mente, usted puede entender cuando el apóstol Pablo dice que estamos metidos en Cristo. Usted puede entender lo que significa tener una vida en Cristo. Y no estamos hablando como en el Antiguo Testamento, que usted tiene que estar en un lugar específico. Está diciendo, bueno, pastor, entonces tenemos que irnos a Jerusalén, allá a la mezquita. No estoy diciéndole esto, porque esto eran figuras. Pero lo que quiere decir es lo siguiente: Dios no ha cambiado su metodología. Aún existen lugares que constituyen una geografía divina. Dios está en todas partes, pero la presencia de Dios no está en todas partes. Amén. Y les voy a explicar, para que no crean que estoy enseñándole una herejía. Dios está en todas partes. Eso dice, bueno, Dios escucha mi oración aquí. Ok, si tú lo dices. Hay un lugar aún específicamente, un axis mundi, un eje en el cual, que está basado en una geografía específica, donde la presencia de Dios se encuentra. Acompáñeme a Mateo 18:20 y van a entender lo que estoy hablando. Dice aquí 18:20, Mateo: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Entonces la presencia de Dios no está en cualquier parte. Lo que cambió fue lo siguiente, que ahora aquella geografía divina que estaba fijada a un lugar específico en el Antiguo Testamento, ahora que estamos viviendo en la era de la iglesia y que todos aquellos misterios que están velados tras los símbolos han sido revelados en Cristo, entendemos que la presencia de Dios está fijada no tanto por una geografía específica, sino por un evento específico, que es la congregación del pueblo de Dios. Entonces, ¿dónde es que está el lugar de Dios donde se debe adorar? Donde está el pueblo de Dios reunido. Entonces, este lugar, hermano, no lo podemos ver, pero esto es un lugar santo. No pueden pasar los demonios por esas puertas y hacer lo que quieran. Y hay ángeles que están rodeando este lugar para protegernos. Satanás ataca. Muchas veces ataca. Hay personas que entran en las iglesias y tiran y hacen todo lo que quieren. Esas son las formas ya torpes de un enemigo vencido que está tratando de amedrentar a la iglesia. Pero las razones por las que eso ocurre es precisamente para eso, para amedrentar a la iglesia. Porque el diablo sabe que una iglesia unida es una iglesia poderosa y él no tiene ningún poder en contra de ella. Es una iglesia que trae a las almas a los pies de Cristo. Una iglesia que levanta a los caídos. Una iglesia que adora a Dios en espíritu y en verdad, porque de cierto te digo que la hora viene y la hora es donde busca a Dios que los que le adoren en espíritu y en verdad. Y ya no va a ser ni en este pozo, ni va a ser tampoco en el templo, ni en el encinar de Mamre.
preciosos lugares que podemos ir y satisfacer nuestra curiosidad histórica, sino que ahora los que adoran a Jehová lo adoran en espíritu y en verdad. Y ahora no es que este lugar es santo, porque Dios determinó que fuera así, sino que la presencia de Dios en su pueblo, en el cristiano, hace de este recinto un lugar santo. Amén. Vamos a terminar ahí con una palabra de oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Te ruego que tu palabra tenga cabida en el corazón de los hermanos, Señor. Que tú les hayas hablado, Espíritu Santo, y que entendamos, Señor, que no en todas partes se encuentra tu presencia, que tu presencia tiene que ser buscada. Y tu presencia se encuentra en un lugar específico, en aquel lugar donde se reúne tu pueblo. Y no podemos, Señor, disfrutar tus bendiciones, no podemos disfrutar de tu palabra, de las cosas que tú tienes preparadas para nosotros, fuera de ese lugar donde Cristo está presente, donde hayan 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor Jesús. Ayúdanos a entender esto, Señor, y ayúdanos a buscar tu presencia diaria en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor